Yo no vengo aquí como un profesional o como un experto en temas educativos, ni tampoco me dedico profesionalmente a la política. Me han invitado porque soy un padre que se ha preocupado por saber de qué va esta asignatura y porque algunas personas creen que existe falta de información. Es decir, falta saber de qué va realmente educación para la ciudadanía. No es algo de lo que se está hablando demasiado en los medios de comunicación. Tanto en Canarias como en la península está habiendo verdaderas oleadas de objeciones de padres que están objetando contra esta asignatura y esto se está silenciando. Es decir, la única manera que tenemos de hacernos escuchar es este tipo de actos y este tipo de actos se están repitiendo decenas, incluso centenares por toda España. Esta es una vieja polémica, esto no es nada nuevo. Esta polémica tiene ya una historia de por lo menos 200 años. Surge más o menos en la primera mitad del siglo XIX, entre aquellos que creen que el Estado o creen que la educación debe estar en manos del Estado, porque el Estado lo utilizaría como un instrumento de transformación de la sociedad. De manera que se trataría de imponer desde el poder político un modelo de persona que se adecue al diseño que quienes detentan el poder en ese momento tienen en mente. Y por otro lado están aquellos que piensan que la educación de los niños es fundamentalmente tarea de los padres y de aquellos en los que los padres deleguen en los centros educativos. Pero los primeros responsables de la educación de los hijos, los primeros responsables de orientar sus vidas, de formar su conciencia moral, somos los padres. Con el paso del tiempo, esta segunda opción es la que ha tenido un mayor reconocimiento. Y si uno lee pactos, declaraciones, leyes fundamentales que tratan de derechos fundamentales, uno ve que este derecho está presente en todos ellos. A mí no me gusta dar la impresión de que estos son opiniones. Y por eso me van a permitir que por lo menos en este caso, y cuando me refiero a la asignatura, lea algunas cosas. Por ejemplo, en la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, en el artículo 5.2, se dice que todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme a los deseos de sus padres. Y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres. El artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus convicciones. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales dice que el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que tanto cita esta asignatura, dice en su artículo 26.3 que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y por poner otro ejemplo más, hay más, pero tampoco quiero aburrirles, nuestra Constitución, en su artículo 27.3, que últimamente se ha repetido bastante y que muchos padres ya casi no sabemos de memoria, dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A mí me parece que este es un derecho que evidentemente está perfectamente enunciado, perfectamente reconocido y que no plantea ninguna duda. Por si acaso plantear alguna duda, les puedo citar el artículo 30 de esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado para emprender y desarrollar actividades tendentes a la supresión de cualquiera de estos derechos y libertades. Y además, si uno va a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y de otros tribunales como el de Estrasburgo, verá que la jurisprudencia lo que viene a decir, o lo que dice expresamente,
es que el Estado, en materia de derechos fundamentales, como es este, no es que deba ser neutral o que se limite a tolerarlo, es que tiene que adoptar una actitud positiva, tiene que adoptar una actitud de favorecer el libre ejercicio de esos derechos. Bien, y es razonable que este derecho se haya reconocido, es razonable porque los padres somos los que parimos a nuestros hijos, las madres más que los padres, y somos los que les acompañamos durante su vida, y les acompañamos desde que nacemos hasta que, si todo sigue su curso natural, nosotros morimos. Y por eso somos también los que les acompañamos y a veces soportamos las consecuencias de sus conductas, unas conductas que van a depender en gran medida de aquellos hábitos intelectuales y morales que aprenden en el colegio. Pero es que además los padres somos los que queremos a los hijos. Yo, sinceramente, cuando me dicen que el señor José Antonio Marina va a educar la conciencia moral de mis hijos, y el señor José Antonio Marina en mi familia no lo conocemos de nada. Yo tengo derecho a educar a mis hijos porque soy la persona que deseo su bien, sin condiciones, porque soy su padre. Parece, por tanto, razonable que se deje a los padres esa función de establecer la orientación de la vida de nuestros hijos. Además, ese planteamiento también es coherente con algo que es una de las señas de identidad de nuestra cultura occidental, que es el respeto a la conciencia. La conciencia es un ámbito sagrado. El Estado no puede meterse en la conciencia de los ciudadanos. Es una de esas líneas rojas que separan lo que es un Estado de libertades de un Estado totalitario. Lo primero que un Estado totalitario intenta es controlar la conciencia de sus ciudadanos. Bien, pues parece que algo ha pasado últimamente, porque estamos escuchando bastantes declaraciones, en el sentido de que este no es un derecho absoluto y que de ahí ningún derecho es absoluto, eso es una trivialidad. Y de ahí se deduce que este derecho los padres debemos compartirlo con el Estado. A mí esto me recuerda un poco a esa escena de patio de colegio, donde el canijo de la clase sale con su bocadillo y el matón o el abusador del curso, que suele abultar bastante más que él, llega y le dice: vamos a ver, ese bocadillo que tenemos a medias. Y el niño: ¿cómo que tenemos un bocadillo a medias? Este bocadillo es mío, la mitad. Y esto es lo que se está haciendo. El Estado quiere una parte de ese derecho. En este sentido, por ejemplo, una de las declaraciones más llamativas que he escuchado ha sido la del presidente del Consejo Escolar de Canarias, que dice que el Estado en materia religiosa debe ser neutral, pero en materia moral no. Bueno, esto empieza a adquirir tintes peligrosos para lo que son las libertades de los padres. ¿Por qué se ha producido ese cambio de actitud ante ese derecho? Si yo les dijera que ese cambio de actitud se debe a la asignatura de matemáticas, probablemente no me creerían. Pero según la vicepresidenta del Gobierno, esta asignatura, Educación para la Ciudadanía, es igual que matemáticas. No se entiende por qué tanto lío con esta asignatura. Bueno, pues yo le contesto a la vicepresidenta con palabras de Gregorio Peces Barba, que decía que solo con la implantación de esta asignatura el Gobierno de Zapatero habría justificado la legislatura. No creo que matemáticas sea tan importante. ¿Qué es educación para la ciudadanía? Bueno, es un área dentro de la LOE que se compone de varias asignaturas. La implantación de la asignatura de educación para la ciudadanía va a ser progresiva. No se implanta de pronto en un curso, sino que en diferentes zonas de España se va a implantar en unas fechas, en otras en otra, y ese grupo de 4 asignaturas que la componen no se implantan todas al mismo tiempo, sino sucesivamente. Aquí en Canarias, bueno, cuando yo presenté mi objeción de conciencia no se sabía qué iba a pasar, pero yo sí sabía que si entraba este año, entraría en segundo de la ESO, y yo tengo un hijo estudiando en segundo de la ESO. Así que la presenté. Al final, en Canarias este año no se ha implantado aún, se implantará el año que viene. Y se implantará
en segundo de la ESO, como una asignatura más llamada Ética para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y se implantará en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO hay una asignatura que se llama Ética y que ahora se va a llamar Educación Ético-Cívica. Al año siguiente, la asignatura se implantará en sexto de primaria, como una asignatura nueva, Ética para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y además en segundo de bachillerato. En segundo de bachillerato no se plantea como una asignatura nueva, sino como la asignatura de filosofía, pero bueno, yo la verdad es que como profesor de filosofía que he sido no sabría cómo definir lo que han hecho. Es una mezcla de filosofía, educación para la ciudadanía, una especie de engendro. De manera que el año que viene ya tendremos educación para la ciudadanía aquí en Canarias y al año siguiente terminaremos ya con los otros dos cursos que restan. ¿Cuáles son los motivos para introducir esta asignatura? Uno de los motivos que se suelen plantear es que cada vez hay más violencia en las aulas, que los chavales tienen una actitud o unas conductas cada vez más violentas. Y esto probablemente es cierto. Otra de las razones que se suele alegar es que esta asignatura va a favorecer que disminuya el fracaso escolar porque va a hacer que los chavales, educados en valores, asuman con mayor responsabilidad los estudios, etc. Como saben, porque supongo que todo el mundo se habrá enterado, dada la publicidad que se le ha dado, España está a la cola de los países desarrollados en educación. Lo que no sé si saben es que Canarias está a la cola de España, lo que nos sitúa en un nivel bastante preocupante. Que esta asignatura vaya a poder hacer algo para arreglar estas cuestiones, a mí me parece más que dudoso. Por eso hay quien ha llamado a esta asignatura el bálsamo de Fierabras, que todo lo cura, o que un amigo de profesionales por la ética hable del efecto Harry Potter, que es el atribuir efectos mágicos a esta asignatura. También se dice que esta asignatura va a formar a nuestros hijos en valores democráticos. Bueno, esta es la parte de maquillaje de la asignatura. Es decir, aquellos que la defienden tienen que leer alguna parte donde esta asignatura resulte defendible. Y entonces, por ejemplo, se habla de respeto al medio ambiente. Ya, pero el respeto al medio ambiente ya se da en conocimiento del medio. O se habla de valorar con espíritu crítico las noticias que aparecen en la prensa. Ya, pero eso ya se da en la asignatura de lengua. O se habla de conocer las técnicas de persuasión de la publicidad. Sí, pero eso ya se da en tecnología. O se habla de el conocimiento del propio cuerpo. Es decir, aquí en Canarias esa parte, la parte, digamos, que tiene que ver más con la afectividad y con la sexualidad, hay menos carga de eso en esta asignatura, tal y como se ha planteado aquí en Canarias, pero en comunidades como Andalucía y Aragón es impresionante. De todas maneras, esto del conocimiento del propio cuerpo me recuerda que en una entrevista, en unas declaraciones que hizo un profesor del Sindicato Canario de Profesores, no se ponía debajo en la televisión canaria, cuando la televisión autónoma sacó un reportaje con la objeción que habíamos planteado Carmen y yo, mi mujer y yo, a continuación, por aquello de contrastar opiniones, apareció un profesor que decía el Sindicato de Profesores Canarios, y en sus declaraciones afirmaba que los padres íbamos a estar muy contentos de que el profesor de Educación para la Ciudadanía enseñara a nuestros hijos a conocer mejor su propio cuerpo y a elegir libremente su orientación sexual. Hombre, yo, desde luego, muy contento no me puse. Porque si una persona, cualquier desconocido se acerca a mis hijos con esa pretensión, yo lo primero que hago es llamar a la policía. Se ha dicho también que esto es una imposición de la Unión Europea. Bueno, eso es mentira. La Unión Europea ha hecho una serie de recomendaciones para que se enseñe a los niños el funcionamiento de las instituciones en estados democráticos, para que se enseñe a los niños el funcionamiento de las instituciones en la Unión Europea, para que se enseñe a los chavales para que se les enseñe los cauces que existen de participación en la vida social.
cosa que me parece muy bien. Pero esto también se enseña en Ciencias Sociales en la ESO. El presidente del Gobierno, el señor Zapatero, decía en un mitin, ¿qué tienen esos padres en contra de que a sus hijos les enseñen la Constitución? Esta asignatura solo enseña la Constitución. Bueno, si uno va a la Constitución, uno ve cosas como la monarquía parlamentaria, la unidad de España, la bandera, el papel del ejército como protector de la integridad territorial española. Uno ve cosas como el deber de los poderes públicos de colaborar con todas las confesiones religiosas y especialmente con la Iglesia Católica. Uno ve cosas como la propiedad privada, la libertad de mercado, la independencia del Poder Judicial. Y esto no está en la asignatura. De hecho, tanto la Fundación Cibes como la Universidad Carlos III están ofreciendo cursos para formar profesores de esta asignatura y, por ejemplo, los cursos de la Fundación Cibes, un curso de 30 horas que tienen, solo 2 horas de esas están dedicadas al estudio de la Constitución. Sin embargo, tiene 4 horas dedicadas a la educación afectiva, emocional. En la Carlos III, por ejemplo, de 54 sesiones que tiene este curso para profesores de educación para la ciudadanía, de 54 sesiones, solo 4 se dedican a la Constitución. Si de lo que se trata es de enseñar estos valores de los que les he hablado, la Constitución, las instituciones y toda esa serie de otras cosas de las que hablan otras asignaturas, esta asignatura sería innecesaria, porque todas estas cuestiones ya se tratan en otras asignaturas. ¿Qué tiene entonces de peculiar la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Imaginen esa primera reunión que solemos tener los padres en el colegio a principios de curso, donde el encargado de curso o el tutor nos comenta cuáles son las normas de funcionamiento en el colegio, cuáles van a ser las asignaturas y quiénes son los profesores de cada asignatura. Pues don fulanito va a ser profesor de física, don menganito va a ser el profesor de lengua, doña fulanita va a ser la profesora de matemáticas. Y ese señor de ahí es el que se va a dedicar a la educación para la ciudadanía y se va a encargar de formar la conciencia moral de sus hijos. Hombre, creo que este último comentario nos sorprendería más de uno. Es decir, estamos acostumbrados a que a nuestros hijos se les enseñen conocimientos y se les evalúen conocimientos, pero que haya un profesor encargado de formar la conciencia moral de nuestros hijos me parece un poco, como mínimo, de momento sorprendente. ¿Cómo justifica el Estado la imposición de una asignatura cuya finalidad es la educación moral de nuestros hijos, de la conciencia moral de nuestros hijos? Pues es fácil, distinguiendo 2 clases de moral, 2 clases de conciencia moral. Quizá la manera más clara de ver esto son las conclusiones de una tesis doctoral que citaba Benigno Blanco, el presidente del Foro de la Familia, en una de sus conferencias. Una tesis dirigida por el señor Llamazares, diputado del PSOE, en la que la doctoranda, la chica que defendía la tesis, reflejaba con una claridad impresionante cómo se introduce esta asignatura. Primera conclusión: es necesario distinguir entre la moral pública, cívica, aconfesional y laica, que obliga a todos y forma parte de lo que hemos denominado patriotismo constitucional español y que ha de ser uno de los principios rectores de la educación. Estamos hablando de una moral pública, cívica, aconfesional, laica, por un lado. Y, por otro lado, las morales religiosas o privadas. ¿Cómo se relacionan estas 2 clases de morales? Eso viene en la segunda conclusión. Perdón, en la segunda. Estas 2 morales pueden coincidir, pueden ser distintas o pueden ser contradictorias. En este último caso, en el caso de que entren en contradicción,
La moral religiosa o privada de la que se trate sería inconstitucional y, por lo tanto, intolerable. Leyendo esto uno puede entender determinadas cosas que están pasando hoy, con, por ejemplo, la nota que han sacado los obispos. Cuando se produce una contradicción entre esa moral pública, laica y obligatoria para todos y la moral religiosa, esta última es inconstitucional, es intolerable. La tercera conclusión es que en el ámbito educativo esto se concreta, esta distinción entre dos morales se concreta en establecer una asignatura como educación para la ciudadanía. Es decir, educación para la ciudadanía, la finalidad que tiene es educar y formar esa conciencia moral pública, laica y obligatoria para todos. Y la cuarta y última conclusión, que también se refiere a la relación entre ambas morales: si llevamos el principio de no contradicción entre las morales religiosas privadas y la moral laica al ámbito educativo, podemos mantener que en caso de colisión han de primar los principios de la moral pública. Y por lo tanto, serían inadmisibles en el sistema educativo los valores o normas propugnados por la enseñanza religiosa, que colisionaran con los valores comunes que constituyen el núcleo del Estado social y democrático de derecho. Bien, pues no es que el matón del patio del recreo nos haya quitado la mitad del bocadillo, es que nos lo ha quitado entero. No lo ha quitado entero porque los padres acabamos de ser expulsados de la moral de nuestros hijos, de la conciencia moral de nuestros hijos, por la vía de declarar irrelevante lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. En caso de contradicción, lo que prima es la moral que el Estado impone a través de estas asignaturas a nuestros hijos. Decía don José Antonio Marina en un artículo en El Mundo: la laicidad es la separación entre el ámbito de la moral religiosa y de la ética universal, esa ética común, laica y obligatoria para todos. Decía, por ejemplo, Peces Barba en El País, unos días antes: aunque el creyente esté protegido con la laicidad en sociedades democráticas, no es protagonista político. Y efectivamente esa es la intención de la asignatura. Yo le doy una educación a mi hijo en casa y fuera de casa. Yo, como padre, tengo la obligación de educar a mi hijo, de orientarle en la vida y de formar su conciencia moral, de decirle qué está bien y qué está mal, de decirle qué es mejor y qué es peor. Incluso, y dado que yo en mi caso soy católico, en otro caso pues será protestante, será ortodoxo, será musulmán, será lo que sea. Además, lo integro dentro de una tradición religiosa. Bueno, pues esa formación que yo le doy a mi hijo está bien para dentro de casa o para el templo. Pero en la vida pública, esa formación debe dejarse de lado y mi hijo debe juzgar su conducta personal, la conducta de los demás, los problemas sociales, con lo que a través de esta asignatura el Estado le va a decir. La asignatura está planteada en un sentido muy práctico. Se utiliza mucho el análisis de casos concretos y los criterios de evaluación, sorprendentemente, no se refieren a contenidos. Los criterios de evaluación consisten en que el profesor evalúa si las actitudes y sentimientos de los alumnos son correctos o no. Por ejemplo, insisto, es que no me gustaría que ustedes pensaran que estos son opiniones mías, así que les leo algunos párrafos de los reales decretos donde se desarrolla esta asignatura. El planteamiento de dilemas morales contribuye a que los alumnos construyan un juicio ético propio basado en valores y prácticas democráticas. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Constitución Española. En el caso de Andalucía, por ejemplo, también del Estatuto de Andalucía. Y los chavales tienen que conocer, asumir y valorar positivamente lo que se dice en estos documentos, incluido el Estatuto de Andalucía, identificando los valores que lo fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.
A mí, que le digan a mi hijo que tiene que aprenderse el Estatuto de Andalucía para juzgar su conducta personal o la conducta de los demás, que me parece, bueno, no voy a calificarlo. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual. Luego explicaré qué pintan en esta asignatura este tipo de expresiones como género o orientación afectivo-sexual, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. Reconocer los derechos humanos como principal referencia ética de la conducta humana. Identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos. Tengan en cuenta que se están planteando unos criterios para juzgar las conductas personales, para formar esa conciencia moral, que son criterios cambiantes. En la medida en que son documentos políticos y que dependen del consenso político de cada momento, son documentos cambiantes. Lo que se le está diciendo al niño es que, bueno, que los criterios morales cambian en función con el tiempo. Reconocer los derechos humanos como principal referencia ética de la conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y del cumplimiento de los mismos. Es una reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de los alumnos, contribuyendo a que construyan un pensamiento y proyecto de vida propios. Espacios que ayuden a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica, construcción de un pensamiento propio, adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio. Todo este tipo de expresiones son las que se plantean en los reales decretos que establecen los contenidos mínimos de esta asignatura. Por cierto, esos reales decretos son obligatorios para todos los centros escolares y para todas las comunidades autónomas. Y esto que acabo de citar se incluye en esos decretos. Luego, cada comunidad autónoma lo podrá rellenar con otras cosas. Pero esto es lo mínimo. Y esto es obligatorio para todo el mundo, todos los centros escolares y todas las comunidades autónomas. Todas estas cuestiones que se plantean, como la formación de la conciencia moral, un proyecto de vida propio, etc., efectivamente tienen que ser objeto de una propuesta, de una orientación por parte de un adulto, hacia los niños, hacia los adolescentes o jóvenes. Esta asignatura abarca aproximadamente desde los 10 a los 17 años. Pero no es el profesor de esta asignatura el responsable de esa orientación, sino los padres. Una conciencia no se puede formar en general, no es como quien le da un cubo a un niño y luego tú llénalo con lo que quieras, pero yo te proporciono el cubo. Yo te formo la conciencia, pero luego tú la llenas como quieras. No se puede hacer eso. Si para formar una conciencia hay que darle criterios, hay que darle principios, hay que darle orientaciones. Y esto es lo que pretende esta asignatura. ¿Cómo? ¿Qué características tiene esa conciencia moral, pública, cívica, que es la que realmente vale? Porque lo que yo le enseño a mi hijo solo vale en la sala de estar de casa o en la iglesia. En primer lugar, es una conciencia que se forma al margen de la formación que le damos los padres, al margen de la formación que se le transmite en la familia, por esa escisión que se hace entre moral privada y moral pública. Esto supone condenar a mis hijos a una especie de comportamiento esquizofrénico, en la medida en que, en cuanto colisionen esas dos conciencias, o esas dos formaciones, la que recibe en el colegio a través de esta asignatura y la que recibe en casa y que yo le doy, el chaval no va a saber qué hacer. Y no olvidemos que la persona es una y su conciencia es una. De manera que esta asignatura ya parte de un profundo error antropológico, que es que nuestra conciencia moral se pueda disociar según el ámbito donde se aplique. En segundo lugar, se pretende que nuestros hijos planteen su proyecto de vida sin ninguna referencia al bien ni a la verdad. Palabras que, por cierto, no aparecen una sola vez en los textos que desarrollan esta asignatura, ni bien ni verdad. Y esto es bastante sorprendente tratándose de una asignatura que pretende formar una conciencia moral y que pretende orientar los proyectos de vida de nuestros hijos. Dicen también que esta asignatura es neutral, que respeta las opiniones de todos y fomenta un mínimo común ético. ¿Es posible ese mínimo común ético?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un concepto que tiene ya una larga tradición en toda la historia del pensamiento occidental, que es el de naturaleza humana. Es decir, nosotros somos hombres, no somos cualquier cosa, somos personas, somos seres humanos, y en función de lo que somos, hay cosas que nos convienen y cosas que nos perjudican. Es decir, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, conmigo mismo. Yo participo de una naturaleza que es común a todos, independientemente de la raza, de la religión o de la cultura a la que pertenezcan. Y esa naturaleza humana me sirve de criterio para saber qué culturas o qué manifestaciones de determinadas culturas son correctas o incorrectas. Si no, no tendría ningún criterio para valorarlas. Es decir, qué culturas o qué manifestaciones en determinadas culturas se adecúan mejor a la clase de ser que soy yo y cuáles se adecúan o no se adecúan en absoluto. En ese sentido, esa naturaleza es normativa. De esa naturaleza brotan una serie de exigencias, y esas exigencias puedo conocerlas por la razón. ¿Qué ocurre? Pues que en esta asignatura no hay una sola referencia a la naturaleza humana. Y entonces, ¿cómo se consigue ese mínimo común ético? Es decir, si ese mínimo común ético no se refiere a la realidad, a esa realidad que yo soy, ¿de dónde sale? Pues ese mínimo común ético no es algo que la razón descubra, sino algo que tenemos que construir. ¿Y cómo se construye? Con el consenso, con el diálogo, con la negociación. Claro, ¿quién tiene la última palabra en ese diálogo, negociación o consenso? Pues al final, el que tiene la última palabra es el político de turno. Les pongo un ejemplo. La diputada socialista Carmen Montón, que fue la que defendió la ley de eso que llaman matrimonio gay, publicó un artículo en el diario El Mundo donde decía: el matrimonio es una institución humana que ha evolucionado con la propia humanidad a lo largo de la historia. Es decir, el matrimonio no es algo natural, el matrimonio es un invento. Ha ido evolucionando a lo largo de la historia, según ella. El matrimonio es cultural, no pertenece al dictado de ninguna ley natural, ni tampoco divina. Vale, ¿y entonces el matrimonio qué es? Será lo que la sociedad decida. Ya, pero la sociedad somos muchas personas. ¿Cómo decidimos qué es el matrimonio, según ella? Bueno, la sociedad decide a través de sus representantes, en el Parlamento. Eso es lo que dice el artículo. Y eso es lo que viene a decir esta asignatura. Efectivamente, ese mínimo común ético se consigue mediante el diálogo, pero se consigue mediante el diálogo o la negociación política. Depende en último término de los juegos de minorías y mayorías del Parlamento. Porque al final, las únicas referencias éticas que plantea esta asignatura son documentos jurídicos frutos del pacto político. En ese sentido, por ejemplo, si los políticos deciden llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, eso es un matrimonio. Y se acabó el debate, no hay más discusión. Yo podría decir que no. Oiga, usted no está respetando la naturaleza de esa institución. Y ellos me dirán, ¿de qué naturaleza me está usted hablando? No hay nada previo a la voluntad de los políticos. No hay nada que haya que respetar, ninguna realidad que haya que respetar. Solo lo único que tenemos es la voluntad de la clase política. Además, esta asignatura impone obligatoriamente un punto de vista laicista. Dicen los defensores de la asignatura que esta es neutral. Es neutral con respecto a las religiones porque en ningún momento habla de Dios. Efectivamente, ese es el problema, que no habla de Dios. Una asignatura que pretende formar la conciencia moral, que pretende orientar el proyecto personal de vida de nuestros hijos y que no habla para nada de Dios. Pues eso cierra a mis hijos una visión trascendente de la vida. Y no es ese el tipo de educación que yo quiero dar a mis hijos. De hecho, para mí, y supongo que para muchos de ustedes y desde luego para gran cantidad de españoles, probablemente más de la mitad, Dios es precisamente lo que da sentido a nuestra vida
y lo que constituye el fundamento de nuestra conciencia moral. Dios no aparece por ningún lado. Esta asignatura no niega a Dios, simplemente lo ignora. En esta línea, por ejemplo, un representante de la Fundación Cibes decía: Dios es una palabra carente de sentido para la mayoría de la población. Y el manifiesto del PSOE, con motivo del aniversario de la Constitución, decía: las religiones deben quedar recluidas al ámbito privado, la moral privada, y no pueden ser factores de construcción de la vida social, porque son fuente de problemas e impiden el progreso y la libertad. Por eso Dios no aparece en esta asignatura. Dios ha quedado relegado a esa parte de la conciencia que ellos llaman la conciencia privada. Y además dicen que la religión es fuente de problemas e impide el progreso y la libertad. Es una pena que olvidaran la cantidad de regímenes totalitarios que durante la segunda mitad del siglo XX ha habido en Europa, que han intentado borrar la idea de Dios de sus ciudadanos y que no han conseguido ni personas mejores ni sociedades más justas. Casi todos ellos, por cierto, de inspiración socialista. Bien, antes les he mencionado algunas expresiones como género, orientación afectivo-sexual. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa eso de orientación afectivo-sexual, género, diversidad afectivo-sexual? Son conceptos que proceden de lo que se llama ideología de género. Mucha gente no sabe lo que es esta ideología. Ahora es cuando se están empezando a publicar libros sobre ella. Yo les aconsejo que si tienen curiosidad lean sobre este asunto. Lo lean porque está presente ya en todo nuestro sistema educativo, bastante presente, y no solamente en nuestro sistema educativo, está presente en bastantes ámbitos de nuestra vida social. Es más, yo he oído comentarios sobre la política exterior de este gobierno que dicen que es un desastre. A mí no me parece un desastre la política exterior de este gobierno, porque lo que estamos exportando, fundamentalmente, es ideología de género, y lo que se quiere exportar es ideología de género. A mí me llegan correos electrónicos y noticias de países de Sudamérica, no me llegan de África, pero me llegan noticias por otro lado, de cómo este gobierno está potenciando lo que se llama la perspectiva de género en estos países. Y me da la impresión de que gran parte de nuestra política exterior está consistiendo en exportar esta ideología. Yo no voy a entrar en profundidad en ella porque no daría tiempo, pero sí me gustaría por lo menos comentar un aspecto de ella que se reproduce y aparece en prácticamente todos los libros menos uno de esta asignatura. Muchas de ustedes, probablemente casi todas, o han sido o serán madres, y cuando tengan el niño, cuando nazca su hijo, el médico les dirá: mire, ha tenido un niño o ha tenido una niña. Eso basta con mirar entre las piernas para saberlo. Y uno puede pensar, incluso hacer planes de cómo será su hija, cómo será su hijo. Bueno, pues no hagan planes, porque el hecho de que su hijo tenga cuerpo de chico o su hija tenga cuerpo de chica no significa nada. Si su hijo tiene cuerpo de chico, él podrá luego adoptar libremente la identidad sexual de una mujer. Lo dado, el cuerpo, este trozo de carne, que somos cada uno, no tiene ninguna exigencia natural, no significa nada. Luego uno libremente se construye lo que se llama el género, o sea, su identidad sexual y su orientación sexual. Ya hemos visto casos de profesores de esta asignatura que les dicen a los niños que lo que tienen que hacer es tener relaciones sexuales con personas de cualquier sexo para así poder elegir libremente su identidad o su orientación sexual. De esa manera tendríamos no solamente el género femenino y el género masculino, que era lo que teníamos hasta ahora, sino el género homosexual masculino. Además del masculino y el femenino, tendríamos el género homosexual masculino, homosexual femenino, bisexual y transexual.
Las posibilidades siguen abiertas. Si alguno de sus hijos tiene la suerte, entre comillas, de tener el manual, por ejemplo, para esta asignatura que ha publicado McGraw-Hill, dice: en nuestra unidad, se refiere al tema que se acaba de tratar, en nuestra unidad han ido saliendo diferentes tipos de relaciones sexuales. Seguro que además de los señalados, de los que yo les he dicho, eres capaz de encontrar algún otro. Inténtalo. Esta es una de las actividades que se proponen en este libro de la asignatura. Bien, no se pongan ahora a darle vueltas a la cabeza, intentando encontrar más tipos. El último aspecto que quiero comentar de esta asignatura es que no se trata de evaluar contenidos, lo que les decía antes. El profesor no evalúa contenidos. Esta asignatura se plantea de un modo práctico, se analizan casos concretos, casos imaginados. El profesor va orientando a los alumnos sobre los criterios para juzgar esos casos concretos. Y al final la evaluación se hace sobre actitudes y sentimientos. Es decir, el chaval tiene que manifestar actitudes y sentimientos correctos, que son los que el profesor evidentemente considera correctos. Casi con toda seguridad, lo único que van a conseguir, conociendo como conozco a los chavales, es decir, yo me dediqué unos años a la enseñanza y me da la impresión de que prácticamente todos ellos, por eso el planteamiento de esta asignatura, es decir, aparte de que sea inmoral, aparte de que sea inconstitucional, aparte de que sea ilegal y aparte de que sea una barbaridad, es que es absurdo. Porque lo único que van a conseguir es que los chavales se conviertan en unos hipócritas. Y los chavales lo que van a hacer es manifestar aquellas actitudes y sentimientos que creen que les van a ayudar a aprobar la asignatura. De manera que el planteamiento de evaluación de esta asignatura es que es absolutamente descabellado. Bien. ¿Por qué es inaceptable entonces, a modo de resumen, el planteamiento de la asignatura de educación para la ciudadanía? No por los contenidos concretos de un manual. Se han citado, y quizá ustedes han oído, se han citado muchos manuales, como yo les he citado este ejemplo antes. Bueno, les podría citar la tira, y se les pondrían los pelos de punta a más de uno. No es inaceptable por los manuales que han salido para la asignatura. Tampoco es inaceptable, o tampoco la consideramos inaceptable por lo que pueda decir un profesor de esta asignatura. La consideramos inaceptable en sí misma, tal y como está planteada. En primer lugar, porque invade el derecho de los padres a educar la conciencia moral de los hijos. Y en segundo lugar, porque, dado que esa conciencia moral no se puede formar así en general, sino que hay que darle orientaciones y principios, no estamos de acuerdo en absoluto con las orientaciones y principios que la conforman. ¿Qué hacemos frente a esta asignatura? Bien, hay mucha gente que no querrá hacer nada. Yo me he encontrado padres que están en contra de los planteamientos de esta asignatura, por lo que han oído de ella, pero que bueno, yo ya le he dicho a mi hijo que al profesor de esa asignatura no le haga ni caso, pero no quiero que mi hijo suspenda, o no quiero asumir las incomodidades que esto me puede suponer. Hay padres, me he encontrado un padre bastante cínico que me ha dicho: no, yo prefiero que formen la conciencia moral de mi hijo en el colegio y yo tengo más tiempo para mí. Y hay padres que no quieren saber nada de esto porque lo primero es el partido. Ha habido casos en que yo no he podido ni siquiera empezar una discusión. Es decir, lo que diga el PSOE está bien. Oiga, los partidos también se equivocan. Es más, yo no estoy pidiendo que no se vote al PSOE o que se vote a otro partido o a tal otro, no, simplemente digo que esta asignatura está violando mi derecho como padre de elegir libremente la educación moral de mis hijos y nada más. Los padres que opinamos así, en gran parte estamos presentando la objeción de conciencia frente a esta asignatura. Diversas organizaciones como la CONCAPA,
la Confederación Española de Centros de Educación, Profesionales por la Ética, el Foro de la Familia, la plataforma Hazte Oír, que probablemente conocerán los que naveguen por Internet. Están aconsejando a los padres, después de analizar nuestro ordenamiento jurídico, la objeción de conciencia. Yo seguí bastante de cerca todo lo que estaba pasando con esta asignatura, prácticamente desde el inicio. Y bueno, allá por abril del año pasado, viendo que efectivamente estas organizaciones estaban aconsejando la objeción de conciencia y viendo las razones que daban para ello, pues tomé esa decisión. Además, hay un equipo de abogados, de buenos abogados, algunos de los cuales incluso coincidí con ellos en mis tiempos de estudiante, de excelentes abogados que están trabajando desinteresadamente, de manera gratuita, para apoyar a los padres que estamos objetando. Aquí en Canarias, de momento, no se ha concretado en nada porque la asignatura no se ha implantado, pero tanto en Andalucía, como en Aragón, como en Cataluña, como en el País Vasco, ya se han presentado recursos y incluso en los casos de amenazas por parte del centro educativo o por parte de la consejería, que las ha habido, enseguida ha habido una respuesta automática por parte de este equipo de abogados y inmediatamente se han solucionado los problemas. ¿Qué es eso de la objeción de conciencia? La objeción de conciencia forma parte del derecho a la libertad ideológica y religiosa que garantiza el artículo 16.1 de nuestra Constitución. Por lo tanto, los padres no somos ni insumisos, ni rebeldes, ni asilvestrados, ni montaraces, ni irresponsables, que de todo se nos ha llamado. Nos limitamos a ejercer de un modo pacífico un derecho constitucional, nada más. Nosotros, incluso si quisieran mantener la asignatura, pero de un modo voluntario, no presentaríamos ninguna objeción. El problema es que esta asignatura es obligatoria y es evaluable. ¿Cuándo procede la objeción de conciencia? Pues cuando una ley en vigor me impone una obligación que viola la conciencia más íntima de una persona. ¿Y cómo se ejercita? Pues no se ejercita frente al colegio, o frente al profesor, o frente a una editorial de libros, se ejercita frente al Estado, que es el que impone la obligación. Es decir, el Estado plantea una asignatura obligatoria y evaluable. Una asignatura que, en opinión de muchos padres, viola el derecho de los padres a elegir libremente la formación moral de sus hijos. Y además lo hace en un sentido con el que muchos de los padres no estamos de acuerdo. Es decir, hay dos vertientes. Por un lado, suplantar a los padres como formadores de la conciencia moral de sus hijos y, por otro lado, formar esa conciencia en un sentido determinado con el que no estamos de acuerdo y con el que creemos además que nuestros hijos van a ser muy infelices. Por lo tanto, nosotros objetamos frente al Estado, es decir, no frente a los colegios. Parece que hay colegios que se sienten ofendidos. Mis hijos van a un colegio de ideario católico. Parece que es que uno va contra el colegio, ¿no? Nosotros no objetamos contra el colegio, ni contra el profesor de la asignatura, ni contra el libro tal. Es decir, el Estado nos impone una obligación con la que no estamos de acuerdo y no es simplemente una cuestión de capricho o de conveniencia, es decir, es una cuestión de conciencia. De manera que la objeción es un medio legítimo, es un medio reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, ni la Consejería de Educación ni los colegios están legitimados para impedir su ejercicio. Es además una decisión personal. Es decir, los padres que objetan o los padres que quieran objetar, que no piensen que se van a subir a un carro del que tiran otros. Es decir, objetar tiene ciertas incomodidades. Y por eso es una decisión que hay que tomar con un mínimo de prudencia, pero solo un mínimo, que no están los tiempos para ser demasiado prudentes. ¿Qué ocurre si a nuestros hijos, yo tengo 4 hijos, y este año uno de ellos le tocaba la asignatura en segundo de la ESO, pero también la he presentado por los otros 3? Y alguno preguntará, bueno, ¿y por qué? Si este año no le tocaba esa asignatura.
Pues lo he presentado porque la obligación por parte del Estado ya existe. Es decir, el Estado ya ha puesto una asignatura obligatoria que viola mis derechos. Que no hubiera tenido ninguna consecuencia práctica ahora, durante este curso, con respecto a 3 de mis hijos, no importa. Yo de momento ya he objetado porque la obligación ya existe. Cuando llegue el momento tendrá consecuencias prácticas, pero de momento ya he presentado mi objeción. Y alguno dirá, bueno, eso es una tontería. No, no es una tontería. Y sobre todo ahora. Aunque nuestros hijos no vayan a cursar esa asignatura, es conveniente que precisamente ahora la oposición a la asignatura sea visible y sea cuantificable. Así que es conveniente que si alguien se plantea que si su hijo alguna vez tiene que cursar esta asignatura va a presentar la objeción, que la presente ahora, aunque no vaya a cursar el próximo curso esta asignatura. Por si alguien piensa que el movimiento objetor se está desinflando, porque claro, si uno mira los medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión o los periódicos de mayor tirada, uno no suele ver demasiadas noticias sobre esto. En enero, el mes pasado, se presentaron 300 objeciones en el Colegio Orvalle, en la población de Las Rozas, en Madrid. 30 objeciones en Lérida, las primeras 30 de esa provincia. 461 en el Colegio Ángel de la Guarda, en Alicante, un colegio de la Feria. 200 objeciones en el Jesús y María, un colegio de CEU en Alicante. 20 en Soria, que son las 20 primeras. 20 en Barbastro, la población de Huesca. Y 104 en León, en el mes de enero. Bien, ¿qué pueden hacer los alumnos? Dice, pero ¿los alumnos pueden hacer algo frente a esta asignatura? Pues sí. Ustedes habrán visto, supongo, en las películas estas americanas, cuando el abogado dice, mi cliente se acoge a la quinta enmienda. Bueno, pues nuestros hijos también se pueden acoger a algo así como la quinta enmienda. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y por lo tanto, si en algún momento el profesor de esta asignatura intenta violar la intimidad de nuestros hijos pueden acogerse a ese precepto constitucional. Y si hay alguna represalia por parte del profesor, el profesor se va a meter en un lío. Lo digo porque ya ha habido un caso, por ejemplo, creo que ha sido en Aragón, en que una profesora ha preguntado a los chavales quiénes de ellos practicaban alguna religión. Cuando han levantado la mano varios chavales católicos, la profesora los ha tratado de ignorantes y de dogmáticos y no sé cuántas cosas más. Por supuesto, al día siguiente la profesora tuvo que pedir disculpas, porque los padres de esos chavales fueron a quejarse al colegio. ¿Pueden objetar los menores de edad? La Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria entre los jueces, sacó una nota, creo que fue este verano, donde decía que todas las personas, también los menores, tienen derecho a objetar. Está claro en un mayor de 16 años. En un menor de 16 años habrá que ver si tiene la suficiente madurez, y ya el juez lo valorará para objetar. Y de hecho hay alumnos que están objetando. ¿Qué más están haciendo los estudiantes? Bueno, pues hay una plataforma que se llama Mójate, que se está moviendo bastante entre los institutos, entre los colegios, recogiendo firmas de los estudiantes que se oponen a esta asignatura y recogiendo también objeciones de conciencia. Se están moviendo, sobre todo, que yo sepa, por Madrid y por Andalucía. ¿Qué pueden hacer los profesores? Bueno, supongamos que yo estuviera todavía en el mundo de la enseñanza. El objetivo es que esta asignatura la den sobre todo los profesores de filosofía, con lo cual me hubiera tocado impartir esta asignatura. Pues yo hubiera tenido que acogerme a mi derecho a libertad de cátedra. Es decir, cuando un profesor entra en el aula y cierra la puerta y empieza la clase, el profesor no tiene la obligación de dar contenidos o de enseñar cosas que sabe que pueden perjudicar o que considera que pueden perjudicar a sus alumnos o que van contra su conciencia. Y de hecho, yo todos los casos con los que he hablado de antiguos compañeros de cuando yo era profesor o de antiguos compañeros de carrera con los que he hablado este verano que he estado en la península,
todos ellos piensan acogerse a ese derecho. Es decir, piensan acogerse no de una manera formal, digamos, no por escrito, sino de hecho. No van a plantear esta asignatura como quiere el Estado. Ojo, eso de momento, mientras no les pillen, no tendrá ninguna consecuencia. Pero, aviso a navegantes, en Galicia, este verano, el presidente de la Asociación de Escuelas Católicas, se llama Escolas Católicas, decía que no se preocuparan los padres, que ellos iban a dar esta asignatura como a ellos les diera la gana. Yo creo que fueron horas después, cuando salió el consejero de Educación y dijo que iba a mandar a todos los inspectores, a todos los colegios de esa asociación, a comprobar cómo se estaba dando la asignatura. Se ha dicho también que hay una especie de pacto de caballeros, o una nota, o un papelito, o algo, que envió el señor Tiana al presidente de la FERE, por el cual se permitía que los colegios de la FERE pudieran adecuar esta asignatura a su ideario. A mí ya me parece bastante sospechoso que haga falta adecuar esta asignatura al ideario de un colegio católico. Las sospechas se confirman cuando la propia FERE ha dicho que esta asignatura es inaceptable y que, por lo tanto, cabe la objeción de conciencia, aunque ellos dicen que solamente en los colegios públicos. Pero bueno, al menos ya también desde la FERE se está diciendo que esta asignatura, el planteamiento de esta asignatura es inaceptable y que en caso de que sea aceptable es con una previa adecuación al ideario del centro. Bueno, yo eso no lo he visto publicado en el BOE y por lo tanto yo contra lo que objeto es contra los reales decretos que regulan esta asignatura, no contra notas o pactos verbales o apaños. En cualquier caso, en Galicia ya están avisados. En Cataluña, por ejemplo, el decreto que desarrolla la asignatura dice expresamente todo lo contrario. Dice expresamente que los colegios con ideario propio tienen que adecuar su ideario a los contenidos de la asignatura. Y eso está por escrito, está publicado en el boletín oficial correspondiente. Veremos cuando haya que comparar un texto legal publicado en un boletín oficial con una nota que no se sabe qué rango legal tiene. Bien, para concluir, ¿qué más podemos hacer con esta asignatura? Pues creo que la mejor respuesta frente a la asignatura, y yo creo que si los padres que están aquí se quedan con esta idea, mi viaje desde La Palma habrá merecido la pena, porque esto es realmente lo importante del asunto. Que uno haya decidido objetar es importante ahora mismo, desde luego, pero no es suficiente. La mayor parte de los contenidos de esta asignatura, la mayor parte de los planteamientos de esta asignatura están ya presentes transversalmente y de un modo subrepticio en todo nuestro sistema educativo. Y efectivamente se puede hablar, como se ha hablado, incluso para justificar la introducción de esta asignatura, se ha hablado de una renuncia masiva de las familias a la tarea de educar a sus hijos. Es decir, estamos dejando la educación de nuestros hijos en manos del colegio. Y eso, desgraciadamente, es verdad. Pues probablemente esta sea una buena ocasión, sea un buen toque de atención para que muchos padres retomemos otra vez las riendas de la educación de nuestros hijos. Para que nos sentemos con ellos y empecemos a hablar de todos aquellos temas que surgen con motivo de esta asignatura, que surgen en el ambiente donde ellos se mueven, que surgen en el colegio o en la televisión, y que les están planteando problemas y a menudo bastantes confusiones y preocupaciones, y que nosotros, a veces porque no sabemos, a veces porque nos pilla cansado o a veces por pura comodidad, no les damos respuestas. Y pensamos que para eso está el colegio y que los eduquen en el colegio. Realmente lo que ha hecho el Estado con esta asignatura ha sido invadir un terreno que nosotros, los padres, hemos dejado vacío. Y la única manera de recuperarlo es volver a retomar nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Es verdad que este es un mundo complicado, es verdad que probablemente nunca ha sido tan difícil
y tan complejo educar a un hijo, pero también es verdad que nunca hemos tenido tantos medios. Hay escuelas de padres, aquí en esta isla. Hay cursos de orientación familiar, aquí en esta isla. Hay libros excelentes que pueden servir de ayuda para resolver esas cuestiones que nos plantean nuestros hijos y que se venden aquí en esta isla. Y hay personas que están muy bien preparadas, porque se han preparado específicamente para eso, existen todo tipo de cursos y de másters hoy en día, para ayudar a los padres en la tarea de educar a sus hijos. Y hay personas de esas aquí en esta isla. De manera que creo que cualquier padre que realmente se sienta responsable de la educación de sus hijos y que quiera asumir esa responsabilidad con seriedad, yo le animaría a que se apuntara a alguna de estas opciones. Permítanme que termine, con esto ya termino totalmente, con una anécdota que creo que ocurrió en un colegio de Aragón. Una profesora de esta asignatura increpaba a un alumno, hijo de padres objetores y que no estaba yendo a la asignatura, que no estaba asistiendo a las clases. Y le decía, pero tus padres, ¿quiénes han creído que son? Bueno, pues a lo mejor esta pobre mujer, para que era más importante los objetivos ideológicos del partido que el bien del alumno, estaba dándole clavo. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos los padres. Es decir, ¿quiénes nos hemos creído que somos? ¿Cuál es nuestro papel en la educación de nuestros hijos? ¿Vamos a permitir que aquella parte de la clase política que gobierna en cada momento nos sustituya en la tarea de educar y orientar en la vida a nuestros hijos? Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. Nada más. Muchas gracias. Me vas a perdonar tú y me van a perdonar todos ustedes. Yo venía esta noche de oyente, del libre oyente, pero estaba encantado. Además, la conferencia de Samuel ha sido una conferencia, como se ha dicho hace un momento, magistral. Yo espero que todos hayan tenido, y veo que todos han tenido la paciencia, en este caso el gusto, creo yo, de escuchar y con muchísima atención, y creo que se habrán quedado con lo fundamental. Pero es que la pregunta tiene, yo le he dado a veces una respuesta. Estos colegios, y son colegios de religiosos y en algún caso colegios diocesanos, que han dicho que lo único que van a hacer es dar la asignatura, pero darla adaptada al ideario del colegio, primero están haciendo algo indebido y en segundo lugar están profundamente equivocados. Primero, porque no van a poder adaptarla más que durante una temporada, hasta que la administración educativa se dé cuenta de ello y les diga, señores, ustedes están dando una asignatura que no es la que está en los decretos. Ustedes dicen cumplir la ley y no la están cumpliendo. Pero en segundo lugar, ¿cómo pueden garantizar que cada uno de los profesores no está dándola del modo que quiere la administración pública? No pueden garantizarlo. Ha sido sencillamente una postura egoísta, una postura tendente. Yo admito, en el beneficio de la duda, admito que lo que se ha tratado con eso es de evitar que la enseñanza religiosa tuviera problemas. Pero, de hecho, lo que se ha defendido ha sido el presupuesto de los colegios, de esos colegios. Y esto es muy duro decirlo, pero es así, es así. No, están haciendo algo indebido, algo que no van a poder sostener frente a la administración y algo que, si los padres no quieren, no tienen por qué hacerlo, porque los padres pueden seguir objetando frente a esa asignatura que se les está dando socapa de que se está adaptando al ideario de los padres. Mire usted, el ideario de los padres es que se respete este es un derecho de libertad, por eso es por lo que se puede objetar, porque es un derecho que afecta a la libertad personal y a la libertad de los padres. Es que la administración lo que está haciendo es hollando, aplastando la libertad de los padres. Aplastando la libertad de los padres cuando hay un precepto en nuestra Constitución que dice que deben garantizar esa libertad de los padres para que a sus hijos reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, nada de disimulos, con las propias convicciones de los padres. Por eso es por lo que se puede objetar. Porque la objeción, y yo creo que es que hay que decirlo, y yo lo repito, la objeción no es un paseo de rosas, es una obligación
que los padres asumen en relación con sus hijos, en defensa del derecho que ellos y sus hijos tienen a recibir una educación moral adecuada y religiosa adecuada. Pero precisamente porque defienden este derecho de libertad, que por eso está en la Constitución como uno de los derechos de libertad, por eso es por lo que en la Constitución tiene todas las garantías y los medios de defensa que tienen los derechos fundamentales, no lo olvidemos. Es que el artículo 27.3 de la Constitución, que es donde está este derecho, está donde se regulan, en el capítulo de la Constitución, donde se regulan los derechos fundamentales de las personas. Y como es un derecho fundamental, es por lo que pueden defenderlo. No es solo un derecho, no es un derecho más, es un derecho fundamental. Y como tal derecho fundamental se ha repetido constantemente la admonición por parte de la Administración. Se trata de una ley y las leyes deben cumplirse. Efectivamente, es una ley y las leyes deben cumplirse. Luego, aparte de eso, está todo el desarrollo legislativo, los reglamentos y los actos de aplicación que ya no están tan claros. Pero en todo caso, frente a una ley, se puede alzar los derechos fundamentales. Porque si la ley no se ajusta a la Constitución, y en este caso no se ajusta, existen todos los procedimientos necesarios, llegando hasta el Tribunal Constitucional y hasta el Tribunal de Estrasburgo, para que esa ley sea derogada en ese punto. Los padres españoles no pueden transigir con que se les prive esta libertad fundamental, que es una libertad no como padres, como personas. No pueden transigir en ello. Y yo no voy a ser muy largo, pero voy a citar dos ejemplos. En España se ha derogado, ya hace tiempo, seguramente los más jóvenes de aquí ni se acuerdan, la ley del servicio militar obligatorio. ¿Saben ustedes por qué se derogó la ley del servicio militar obligatorio? Porque hubo inicialmente un grupo muy pequeño y luego algo mayor de jóvenes ideologizados que lo que no querían era el servicio militar, pero por razones ideológicas. Y este grupo pequeño de jóvenes estuvo dispuesto a ir a la cárcel. Y fueron a la cárcel porque defendían algo que ellos consideraban que era un derecho fundamental de libertad, a oponerse a la imposición del servicio militar obligatorio. Fueron a la cárcel y agotaron todos los procedimientos legales hasta llegar al Tribunal Constitucional. Y consiguieron que se derogase la ley, porque llegó un momento, yo recuerdo una conversación con el que entonces en el Ministerio de Justicia tuvieron que crear una Dirección General de Objeción de Conciencia, porque eran tantos los objetores que tenía. Y un día, hablando con el director general, dice: oye, mira, tengo más efectivos que las Fuerzas Armadas. Había censados más objetores que en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, esto ya fue el final de la cuestión. El principio fueron estos jóvenes dispuestos a ir a la cárcel. Llegaban, eran llamados al servicio militar, llegaban y decían: ¿usted está dispuesto a cumplir con el ejército? No, señor, no mi no sé qué, mi capitán, mi sargento o mi coronel. Pase usted inmediatamente a prisiones militares. Se les juzgaba y se les condenaba. Los padres, por objetar, no van a ir a la cárcel, ni sus hijos van a ser suspendidos, ni sus hijos van a ser privados del derecho a obtener el título. Primero, porque el título todavía falta por lo menos un curso para que lo puedan obtener. El ser suspendidos falta por lo menos que termine el curso. Sí que puede en algún caso que sean discriminados o presionados. Bueno, pues para eso están las denuncias ante los tribunales competentes. Se puede recurrir todas las decisiones, lo ha dicho Samuel hace un momento y ha dicho todos los... Pero la segunda anécdota se refiere al derecho al planteamiento negativo en relación con la libertad religiosa. Un sargento, fueron varios, pero uno es el que lo llevó hasta su final, un sargento de la Compañía de Honores Militares de una ciudad española, de Valencia concretamente, tenía que ir con su compañía a rendir honores a la Virgen Patrona con motivo de una festividad de la Virgen. Y entonces el hombre, pues a sus superiores les dijo que no, que él no era católico, que no creía, que no estaba en condiciones, que no quería formar parte de un homenaje a un religioso y que le denegaron el permiso. En plena formación esa mañana, cuando la fuerza que ella iba a ir a rendir honores salió de la formación, se cuadró ante el que la mandaba y le dijo: mi coronel, o lo que fuese, no sé lo que era,
Permiso para retirarme de la formación. ¿No lo tiene usted? Pues a pesar de todo me retiro. Naturalmente que fue a la cárcel. Este sí fue a la cárcel. Bueno, pues en esto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y ha dicho que aquí había el ejercicio de una objeción en uso de un derecho fundamental. Y en este caso negativo. Un deber religioso negativo. Es lo que se entenderá totalmente. Bueno, pues mire usted, hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Quiero decir con esto que no hay por qué asustarse, vaya, pero que sí que yo insisto en una cosa. Frente a la obligación de cumplir la ley, todas las leyes deben ser cumplidas. Los padres tienen no solamente un derecho, sino una obligación humana, trascendental con sus hijos. Y lo que tienen que poner en la balanza es lo que comporta el cumplimiento de la ley y lo que comporta el cumplimiento de sus deberes con la educación de sus hijos. Y entonces resolver. Y sobre todo si resuelven diciendo voy a objetar, que es lo que está ocurriendo, si resuelven diciendo voy a objetar, hablarlo con los hijos para que se enteren de lo que el padre está haciendo por ellos y de que se está molestando. No nos podemos engañar acerca del hecho de que objetar constituye una actividad por lo menos incómoda y desagradable, porque al fin y al cabo la objeción es sencillamente la oposición al cumplimiento de una ley, y eso ni es cómodo ni es agradable. Pero hay un deber que extendemos y la propia Constitución entiende y los propios pactos internacionales entienden que es superior, que es el de la defensa del derecho que tienen a que sus hijos reciban educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De las varias cosas que les he dicho a mis hijos, porque evidentemente he hablado con ellos de este tema, es que ahora está muy de moda en los colegios, son lo que llaman las causas de moda, y que es el ecologismo, y el respeto por el medio ambiente y demás. La preocupación porque, bueno, que mis hijos no van a poder ver focas o osos polares. Hombre, a mí realmente me preocupa bastante más que mis hijos no vayan a poder elegir libremente la educación moral que elijan para los que serán mis nietos. Eso también me preocupa y por eso les he dicho a mis hijos. Yo objeto precisamente para que luego, el día de mañana, vosotros podráis tener ese derecho. Porque si yo ahora no lucho por preservar ese derecho, el día de mañana vosotros no lo tendréis. Eso lo han entendido bastante bien. El tema de las herencias. Claro. Hombre, es un problema que evidentemente me he planteado. Probablemente suspenderán. En algunos sitios, nosotros ya hemos pasado la primera evaluación de esta asignatura, aquí en España, en las comunidades donde se está dando. En Aragón creo que había una resolución, creo que era del Tribunal Superior de Justicia, que decía que de momento se suspendía la obligación. Asturias, que se suspendía la obligación de asistir a la asignatura porque podría haber vulneración de derechos fundamentales, en fin, mientras estudiaban el asunto. Y entonces han sido no evaluados, la nota ha sido no evaluada. Pero el caso más curioso que he visto creo que ha sido el de Andalucía. En Andalucía, los chavales que han cursado la asignatura, que han asistido a la asignatura, creo que han recibido todos sobresaliente. Y los que no la han cursado han sido todos suspendidos, cosa que en principio es ilegal. Es decir, la nota de un chaval que no asiste porque sus padres han presentado la objeción de conciencia, lo normal es que sea no evaluado, porque de hecho no ha sido evaluado. ¿Cuál es el mensaje? Si eres dócil al poder político, eres premiado. Si te opones al poder político, serás castigado. El mensaje de los chavales ha sido muy claro, porque no me creo que todos los chavales hayan sacado esa asignatura, esa nota de sobresaliente por méritos propios. Eso no hay quien se lo crea. Ha habido chavales que han suspendido todas, excepto Educación para la Ciudadanía, donde han sacado sobresaliente. Eso ha sido un premio a la docilidad. ¿Qué va a ocurrir? Pues que probablemente van a suspender. Y entonces tendremos que esperar a que haya una sentencia y veremos qué dice esa sentencia. En cualquier caso, en la enseñanza superior obligatoria, se puede sacar el título hasta con 3 suspensas. Se puede sacar el título con 2 suspensas, incluso hasta con 3 con un informe favorable del centro, que yo sepa. ¿Y pasar de curso con 3 por lo menos? Y pasar de curso, vamos, con la gorra.
Es decir, los problemas se van a plantear sobre todo en bachillerato, porque para sacar bachillerato sí hay que tenerlas todas aprobadas. Pero para que eso ocurra queda tiempo, y para entonces tendremos ya alguna sentencia que nos podrá orientar para tomar nuevas medidas. En cualquier caso, me parece que están cometiendo un error el Gobierno, porque desde luego no les conviene que mis hijos se metan en clase de educación para la ciudadanía. Y cuando yo les planteé esto a mis hijos, ellos enseguida dijeron: no, nosotros queremos ir para oponernos al profesor y para rebatirle y para no sé qué, no sé cuánto. No les conviene en absoluto meterlos en clase, te lo aseguro. Pero bueno, habrá que esperar una sentencia. En cualquier caso, ahora mismo, tal y como está planteada la asignatura, no parece que haya problemas. Y probablemente los chavales que están cursando ahora mismo esa asignatura y que no están yendo a las clases porque han objetado a sus padres, pues probablemente suspenderán, pero pasarán de curso. Y desde luego titularán, a pesar de las amenazas, titularán. Es curioso, yo me estaba acordando ahora, cuando hablábamos del dinero de los colegios y de este tema del suspenso, declaraciones como vamos a quitarle el dinero a los colegios, van a perder las subvenciones si no imparten esta asignatura o si no imparten, si no imparten una determinada asignatura. Los hijos de los padres que no cursen esta asignatura van a ser suspendidos. Este tipo de declaraciones son idénticas a las que han aparecido en Venezuela, con motivo de la reforma educativa para una educación bolivariana. Las mismas amenazas y los mismos argumentos. El Estado tiene derecho a formar la conciencia de los ciudadanos, una conciencia evidentemente bolivariana. Y los argumentos de los padres han sido exactamente los mismos. Yo estaba leyendo la noticia y decía, bueno, yo quito Venezuela, pongo España y esto es lo mismo. Lo mismo. Eso es una cosa completamente distinta. Es diferente. Los profesores de religión darán sus clases de religión donde los padres lo hayan pedido, porque ahí se ha hecho lo correcto. Es decir, hay obligación de dar la asignatura, pero no la obligación de todos a recibirla. El que no quiere ir a clase de religión no va. Claro. No, en principio, que yo sepa, por lo que yo he oído directamente de una representante de la consejería, los profesores que se van a encargar de esta asignatura son los de filosofía y probablemente los de historia, geografía y demás. A los profesores de religión no les afecta. Es decir, los profesores de religión continúan con su asignatura. Hombre, la idea, y de hecho ya está en el programa de algunos de los partidos que se presentan a las próximas elecciones, lo que quieren hacer es que desaparezca. Pero bueno, no está nada claro porque hay una serie de convenios que probablemente don José Gabaldón conoce mejor. No creo que lo hagan porque, hombre, como decía Zapatero en la 4, que ya saben la noticia esta que ha salido de que se le escapó el micrófono abierto, hay que generar tensión porque nos conviene. Es decir, yo creo que eso, la actitud beligerante contra la Iglesia Católica que está teniendo el PSOE es más una estrategia electoral que algo real. Ahora mismo, el otro día salía en una publicación que la Iglesia le ahorra al Estado más de 30.000 millones de euros en obras sociales. No creo que el Gobierno tenga ganas de meterse con eso. La educación de religión ahora mismo, la asignatura de religión no es obligatoria. La nota no cuenta para nada. Yo creo que hasta ahí es hasta donde querían llegar, por lo menos el PSOE. Bueno, Izquierda Unida ya supongo que querrá llegar más lejos, mucho más lejos, pero no creo que Izquierda Unida vaya a gobernar nunca este país. Así que, de momento, por la impresión que a mí me da, es que la asignatura de religión continuará, pero ustedes, los profesores de religión, van a seguir siendo los parias de la... Van a seguir teniendo problemas. Van a seguir teniendo problemas. Sí. Lo único que hace falta es que 100.000 padres se decidan de verdad a objetar. He dicho 100.000. Si de verdad hay 100.000 padres que hacen lo que este padre se molesta, porque este además, aparte de haberlo hecho, se está molestando en explicar por qué lo ha hecho, ¿no? Que es doble mérito. 100.000 padres y la ley no va adelante. No.
Lo que pasa es que tiene que haber 100.000 padres que se den cuenta de que esa es su responsabilidad. Pero primero, su responsabilidad, pero otra, que se entiende mejor de primera, que eso es un derecho de libertad. Cuidado, estamos hablando ya, es que parece que cuando hablamos de democracia y de libertades y todas estas cosas estamos utilizando términos, iba a decir menos que políticos, no, son más que políticos, son los que afectan a la libertad del hombre. Y como algo es algo que afecta a la libertad del hombre, eso sí se pueden enterar los padres. Mire usted, esto es su derecho de libertad, porque sus hijos lo que tengan que aprender en el modo de comportarse, ¿qué es eso? En el modo de comportarse, lo que tengan que aprender, primero, lo van a aprender de usted sin decirles nada, muchas cosas simplemente con la convivencia. No deje que se las estropeen. No deje que estropeen otros lo que usted les da solamente con el hecho de ser su padre, quererlos y estar con ellos, ¿no? O sea, 100.000 padres y nos cargamos la ley.